Bueno, jóvenes, buenas tardes, mucho gusto, pues mi nombre es Fernando Vélez Varela. Voy a ser el docente y la persona encargada de dirigirles este curso de Teoría de la Información y las Telecomunicaciones durante este semestre, en este caso. Me están escuchando todos, me imagino, y está mi audio bien. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. Sí, muchísimas señor. gracias a todos. Entonces empezamos por hacer una pequeña introducción desde ese punto de vista y pues obviamente vamos a hablar inicialmente de lo que tiene que ver con la concepción de que todo lo que tiene que tener cada uno de ustedes como un ser humano estudiando ingeniería de telecomunicaciones para entender este fenómeno. Resulta que siempre vamos a hablar nosotros de un evento. Ese evento realmente está relacionado con la transmisión de la información entre dos puntos. Casi que básicamente nosotros de forma inherente vamos a pensar de que las comunicaciones están soportadas a través de conceptos que están muy relacionados con la física y uno de esos conceptos son las ondas electromagnéticas. Entonces, por lo general, todo lo que son aplicaciones en telecomunicaciones están limitadas básicamente por consideraciones y concepciones físicas que básicamente lo que ha hecho el hombre a través de su imaginación es ayudar a manejarlas y a manipularlas para darle una conceptualización y un control. De hecho, jovencitos, eso es lo que venimos a entender acá, porque este es el punto de partida y el ápice necesario para comenzar a decantar y a desgranar muchas cosas. De hecho, pues nosotros vamos a ver que un sistema de telecomunicaciones está compuesto por una cantidad de sistemas. Lo que pasa es que la gente hoy en día atrae o abstrae la palabra sistema siempre relacionada con la parte del software, y no es cierto. Cuando nosotros estamos hablando de sistemas, estamos hablando de muchas partes interrelacionadas y muchas partes conectadas. Entonces, cuando nosotros realmente hablamos de un concepto de telecomunicaciones, estamos hablando de un concepto de sistema, porque tiene numerosas y diversas partes. Y muchas de esas partes tienen que sumarse e integrarse para producir un objetivo. De hecho, las especialidades que caben, como dicen acá, según el análisis del trabajo, según el análisis de la tarea, están básicamente asociadas con el modelado y la creación. Entonces, por lo general, en la parte de las telecomunicaciones nosotros tenemos que partir del hecho de que hay procesos de transducción de energía. Saben que, me imagino por la física que ustedes todos han visto, de la energía hay que componerla de alguna manera, obviamente darle un manejo. Tener muy en cuenta el concepto de una red, pues yo sí digo que si alguien va a querer estudiar telecomunicaciones y va a ver todos estos conceptos, tiene que pintarse una red en la cabeza. De hecho, tiene que pensar en el concepto de canal de comunicación, en información y obviamente todas esas cosas que están asociadas a esto sobre la consideración de que como es un fenómeno real, óiganme bien, está asociado a conceptos matemáticos. Y esos conceptos matemáticos ya han sido modelados y nosotros podemos tener predisposición a ciertas cosas y tener un manejo probabilístico de que sucedan ciertas otras. De hecho, podríamos decir que todo esto, ¿qué lo maneja? La ingeniería traducida en ciencias como la física, como la química y obviamente algunas otras, y una muy básica que son las matemáticas, para poder soportar sobre esto el concepto de la electrónica, el concepto de la electricidad. Y obviamente darle un manejo fundamental a la materia a través de lo que son las teorías electromagnéticas. Entonces, fíjense que esto involucra entender todas estas cosas. O sea, esto tiene que ustedes comenzar a pensar en que si tienen algo predispuesto en la cabeza, pues va a ser en el vaso. Esa es la primera cosa que tienen que entender todos. Y a asumir que ese concepto, pues obviamente, pues como todas las cosas, yo no me las sé todas, es debatible. Cierren el micrófono, por favor. Entonces, en este caso, fundamental, deberíamos de considerar pues todas estas situaciones. ¿Ya? Bueno, sigamos. Cierren el micrófono, me hacen el favor. Bueno, tenemos algunas definiciones asociadas a esto. ¿Cuáles son esas definiciones? Primero que todo, pues tenemos que tener en claro, fundamentalmente hablando, pues continuamos.
Entonces, habíamos hablado de algunas definiciones. Lo primero que tienen que tener todos claros al día de hoy es que estudiante que pase por aquí o persona que pase por aquí tiene que saber primero que todo qué es comunicación. Y tiene que meterse en la cabeza qué es un proceso de comunicación. ¿Por qué hay comunicación? En este caso. Y desde ese punto de vista determinar, en ese caso, pues el proceso de comunicación, ¿para qué lo vamos a usar? Porque las comunicaciones no sirven si no están objetivadas en algo. Entonces, digamos que obviamente dentro de ese concepto de comunicación hay que considerar referencialmente ciertas cosas. Entonces es transmitir desde un punto llamado, mejor dicho, definir las partes que componen realmente el concepto de sistema de comunicación, porque referencialmente para aquella comunicación tiene que haber fuente definida en espacio y en tiempo, y obviamente tiene que haber un destino definido en espacio y en tiempo, en donde ellos dos o esas dos partes tienen que considerarse fundamentales, definidas y tratadas siempre como los extremos de un canal de comunicaciones, y además de eso, fundamentalmente hablando, ¿sí? Obviamente de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que pues tiene que haber un medio de comunicación. El sistema de comunicación es una totalidad de mecanismos, es una suma de cosas que proporcionan básicamente esa funcionalidad para que podamos enlazarnos y hacer una comunicación precisamente de información, de datos que componen el concepto de la comunicación entre lo que es una fuente y el destino, desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, en ese caso, fundamentalmente hablando, el sistema de comunicación puede venir de muchas clases. Lo que pasa es que partamos de un hecho. ¿El hecho cuál es? Nosotros partimos de la consideración y del concepto de las comunicaciones humanas. Nosotros prácticamente estamos queriendo siempre comunicarnos. El elemento humanos es conceptualmente hablando un elemento de la naturaleza que es necesario que se comunique. De hecho, todas las interacciones que están dentro o inmersas dentro del cuerpo humano son elementos de comunicación. Si hay alguna pregunta hasta acá. Señor. No, profe. ¿Ninguna? Bueno, entonces, por ejemplo, a nivel celular existen las comunicaciones celulares. Pues, y obviamente podemos entender que todos los conceptos de sistema en el cuerpo humano ya están definidos. Entonces, desde ese punto de vista, podemos considerar que obviamente pues lo que queremos considerar nosotros como comunicación ya está perfilado. La comunicación eléctrica, la comunicación electromagnética, bueno, son los dos medios o modos que básicamente acabamos de usar. Entonces, nosotros estamos en función realmente de tener que considerar las bases necesarias, los conceptos necesarios y los elementos necesarios para poder asociar a través de un medio cualquiera dispositivos a través de fenómenos que pueden ser electromagnéticos o eléctricos. Ahora, ¿cuál es el detalle de todo esto? Para que se van dando cuenta. Pues nuestro fin siempre será transmitir un mensaje. Un mensaje usted lo puede representar de muchas maneras. De hecho, nosotros mismos podemos ser un mensaje. Una imagen es un mensaje. Lo que representa la misma imagen pueden ser más mensajes. Entonces existen muchas cosas que nos van a estar diciendo cómo tienen que ser las características de todo. En este caso, ¿está claro para todos? Entonces, de hecho, un mensaje puede estar representado variablemente en la naturaleza por características que nosotros podemos considerar lo suficientemente aptas para representar un mensaje. Por ejemplo, ¿yo cómo puedo representar un mensaje? Con una señal. Yo puedo representar un mensaje a través de variables matemáticas que me indiquen algunas cosas sobre un punto de una señal, etcétera, etcétera, etcétera.
Aquí es donde venimos prácticamente como a interrelacionar todas esas cosas que en la matemática hemos estado usando y que nosotros no le hemos sabido dar sentido, supuestamente hasta ahora. Entonces, ya de ahí en adelante, ¿qué pasa? Existe el concepto de poder nosotros tener la necesidad de enviar la señal. Normalmente, por ejemplo, aquí nosotros, todos ustedes me están escuchando gracias a mecanismos interrelacionados de comunicaciones. Miren, les cuento algo. Si este problema de las pandemias hubiera pasado hace 5 o 6 años, nosotros no podríamos hacer esto. Estuviéramos en la casa todos. ¿Por qué? No habría la suficiente capacidad. De hecho, el sistema como tal de cargas que manejan los mecanismos de comunicaciones hoy en día son demasiado débiles. Para poder dimensionar un sistema de estos, normalmente en este caso, ¿sí? Normalmente en este caso podemos darnos cuenta de que las cosas hay que manejarlas desde ese punto de vista gradualmente. Los recursos y las capacidades que nosotros tenemos en este caso, fundamentalmente hablando, no habrían sido los mismos ahora que hace 5 o 6 años. Denme un segundo. Freddy, yo te vuelvo a llamar en un segundito. Ahorita, ¿sí? Dame es que listo, chao. Entonces, es un muchacho de la Santiago, un tesista. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, podemos considerar nosotros que los conceptos de banda base, en este caso, por ejemplo, o la forma de manejar la señal, en ese sentido, va a depender de pronto de los mecanismos que tengamos que utilizar de forma intermedia, del concepto del ancho de banda y de muchas cosas para enviar la información. Por ejemplo, yo siempre me voy a la idea y al concepto de que para definir banda base solamente es necesario que nosotros tengamos consideración de que con el propio esfuerzo que determinan tanto fuente como destino es necesario para que llegue el mensaje. Si hay necesidad de algo adicional para que esa señal viaje de un lado a otro, ya en ese caso eso ya no se llama banda base. Entonces cuando hablamos de las señales que pasan en banda o las bandas moduladas o todo este tipo de situaciones. De hecho, nosotros aquí tenemos que comenzarnos a explicar por qué una señal, para poder enviarla a cierta distancia, que ya no la ayuda a, digamos, como a soportar el esfuerzo propio, se necesita modular. Y para que viaje grandes distancias. En este momento nosotros podemos hablar de que yo acabo de decir de que hace 5 o 6 años esto no hubiera podido hacerse. Es que no se ha podido hacer porque primero que todo, en este caso, ¿sí? Fundamentalmente hablando, nosotros no teníamos la posibilidad de disponer de recursos. Uno de esos recursos fundamentalmente más costosos es el ancho de banda. El ancho de banda, pues obviamente hoy en día dicen que es más abundante, pero pues es que lo que pasa es que se está buscando lograr acceder a más capacidad en el manejo de la información. De hecho, esa es una de las cosas que hay que explicarse en este curso. ¿Por qué se requiere tanta capacidad de transmisión? Porque una de las cosas fundamentales que tienen que saber aquí es el hecho de poder decir qué es ancho de banda. Porque si yo me pongo a preguntar ahorita qué es ancho de banda, yo les aseguro que muchos de ustedes no son capaces de decirme qué es. Y entonces, pues es de las cosas que estamos buscando explicar. En este caso. Bueno. ¿Está claro hasta acá? Bueno. Entonces, de hecho, el objetivo como tal de un sistema, de lo que vamos a trabajar acá, de los sistemas electrónicos digamos que asociados a las telecomunicaciones, es la de transferir información de un lugar a otro, pero fundamentalmente hablando y considerando ciertas cosas importantes. ¿Qué cosas importantes en este caso son evidentemente útiles? Pues yo obviamente diría que en ese sentido el hecho de que podamos considerar que tengamos que tener en cuenta procesos como las transmisiones, las recepciones y sobre todo el pre y el post procesamiento de la información para que entre dos o más lugares se pueda montar un circuito electrónico. Eso fue sacado como una gran conclusión de ese libro de Will Thomas, en este caso.
Entonces hay muchas aplicaciones, aquí pueden por ejemplo ustedes ver algunas de ellas. Está la telefonía analógica no existe, ¿no? Entonces vamos a cambiar ese analógica, pero análoga no existe, es analógica. O sea, esta palabrita es la adecuada, análoga es parecida, para que se den cuenta, ¿no? Está la telefonía analógica y digital, está el concepto de las antenas, está el concepto, bueno, esto es un aplicativo, realmente esto es una radiocomunicación diferente a todas, pues esto lo único que hace uno es usar una especie de switcher repetidor de inalámbrico, un gran switcher repetidor a gran altura, considerando unos pequeños haces de potencia. ¿Cuál es el problema de estos switches? Pues que es que a esto se le acaba la batería. Y esto no es tan, o sea, la gente piensa que porque es comunicaciones vía satélite, no, pues qué berraquera, esto no es tan rápido. Más rápido es una fibra óptica. Toda una vida hablándolo de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que pues obviamente dependemos de la asociación en muchas partes por el uso de antenas. De hecho, Colombia es uno de los países de Sudamérica que tiene una de las disposiciones de redes de microondas más fuertes, porque el terreno es muy quebrado. Cualquiera que quiera, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta o tienen familiares pilotos, pregúntenles dónde es más fácil aprender a volar. Si en un país como por ejemplo, por decirlo así, hablemos de un país, México, o que si es más fácil aprender a volar, bueno, en México también hay montañas. En Estados Unidos, ¿dónde es mejor aprender a volar? ¿En Estados Unidos o en Colombia? Pues obviamente yo digo que más, o sea, la geografía colombiana tiene 3 cordilleras. Entonces eso involucra de que nosotros aquí tengamos que vencer a partir de radioenlaces demasiados cortes de distancia. Aquí tenemos la cordillera, o sea, la cordillera más alta de Colombia es la cordillera central y la que está partiendo precisamente este país en dos. ¿Ya? En este caso. Bueno. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta nosotros para el concepto del manejo de las señales? Precisamente su naturaleza misma. Entonces, lo primero que tenemos que entender casi que todos dentro de este concepto es por qué una fuente de señales se define por su naturaleza. ¿Por qué? Porque es que a partir de esa definición usted puede saber qué clase de información podrá emitir y qué clase de información es capaz de recibir. Obviamente eso va a depender de que el concepto del manejo sea de señales analógicas o digitales. Obviamente un sistema analógico y un sistema digital puede mezclar muchos de estos conceptos, porque pueden hacerse conversiones y terminar manejando básicamente lo mismo. Bueno, esto es una línea de tiempo, aunque ya está un poquitico retrasada, pero les voy a contar una cosa. El último gran hito que sucedió fue el de la televisión digital. Y eso fue por allá en el año 2000, hace 20 años. Porque, de hecho, la telefonía celular comenzó a aparecer por allá a finales de a comienzos de los 80, en este caso. ¿Cuándo nació Internet? En 1969. Y fue en el año que también el hombre llegó a la luna, supuestamente. ¿Cuántos años tiene Internet? Pues acabo de cumplir, al 2019, como 50 años. Tiene 52 años. En este caso. ¿Sí está claro? Eso tiene el nacimiento de Internet. Y de hecho, de ahí hacia atrás, pues hay muchos avances, ¿no? De considerar, pues, este señor dice que, pues, es un, ¿cómo se llama eso? Este es un impostor. Este no fue el que inventó realmente el teléfono. Porque, pues, de hecho, dicen que lo inventó otro. Bueno, dicen no, por ahí se ha probado y comprobado esa parte. Hay muchas cosas que son muy complicadas de explicar, pero bueno, eso no es, nosotros no vamos a criticar ese tipo de cosas ahora, sino que pues vamos a ubicarnos. Bueno, las comunicaciones como tales, pues primero que todo tienen que entender de que yo veo a las comunicaciones hoy en día pues como una gran bola de nieve. Lo que pasa es que en esa bola de nieve usted tiene que saber separar. Si usted se para debajo, se lo lleva.
Hay que subirse allá a lo alto de esa bola de nieve y patinar en ella porque pues esto es una industria que les digo honestamente no tiene fin. Que de hecho pues esto ha considerado determinar una comunicación en todo el planeta y ha condicionado el crecimiento de actividades de tipo social, económico, de toda clase. Hay una lista de aplicaciones que implican el uso de las comunicaciones, como dice allí, que es casi interminable. Prácticamente todo se telecomunica. Ustedes díganme una cosa que uno haga que no sea usando esos mecanismos. Pues hoy en día prácticamente las cosas que le dan resurgimiento a otras se tienen que telecomunicar. Por ejemplo, ustedes se pudieron dar cuenta que durante esta pandemia, para poder comer había que telecomunicarse. Yo no sé si ustedes lograban y salían a la puerta y decir quiero comida y ahí les llegaba. No. Que si necesitan una medicina, pues no es que salieran a la puerta a decir que necesito una medicina y ahí llegaba. No. Entonces, porque pues ya esos servicios de cartero, de envío de mensajes, no, ya no existen. Hoy en día todo tiene que usarse a través de mecanismos muy autónomos. Entonces, este tipo de cosas nos llevan a pensar que cómo uno tiene que considerar un proceso de la comunicación, jóvenes. Entonces, el proceso de la comunicación involucra todas estas cosas. La generación de una señal. Primero nosotros tenemos que reconsiderar la parte de que lo que estamos tratando de transmitir se vuelva un mensaje. ¿Qué puede ser un mensaje? La voz, lo que había dicho hace rato. Una imagen, cualquier cosa que... La música y los datos precisamente, las redes de datos. Además de eso, pues obviamente los mensajes se tienen que convertir a una estructura. Esos mensajes tienen que ser estructurados para que pronto se puedan manejar de forma eléctrica. Esos mensajes se tienen que manejar también de forma auditiva, porque también puede pasar. Electromagnética, que me falta ahí, o de carácter visual. Por ejemplo, una valla publicitaria es el manejo de un mensaje de tipo visual. Y esa valla publicitaria puede ser tan o más llena de información que lo que puede tener prácticamente una media hora de charla. Entonces, el asunto es saber hacer las cosas en este caso. De hecho, ¿por qué pueden suceder esas situaciones? Porque existen conceptos que permiten codificar la información, óiganme bien, y coger todos estos asuntos de componer la información misma y representarlas con símbolos, que son una forma que permiten adecuar estos para una idónea transmisión. Cuando uno ya está hablando de transmisión, es como hablar de poder manejar de forma regulada el envío de esta misma a través de símbolos codificados a un determinado destino. Entonces uno ya habla de un flujo de comunicación. Y para que se dé ese flujo de comunicación, si se va en un concepto, o sea, se recibe en otro, es porque tiene que haber el concepto complementario, o sea, la decodificación y la reproducción de los símbolos originales. Entonces esto involucra hacer muchas cosas, porque después de que se recibe la información, entonces hay que recrear de nuevo esa señal al mensaje original con un concepto de gradación definible en la calidad que uno espera. O sea, realmente el concepto de la comunicación es ese. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. ¿Está muy claro todo o qué? ¿Ah? Sí, señor. Bueno. ¿Están cansados ya o no? No, nada. Bueno, aquí tienen ustedes un diagrama de lo que es un sistema de comunicaciones. Entonces, para que se vayan dando cuenta, todo esto involucra unos puntos de referencia. Mire, este es un transmisor. Conceptualmente hablando, esto que está acá es una señal de información y esta es una portadora. Para poder que estas dos, o sea, ¿quién soy yo en este esquema de comunicaciones? Pues yo sería la persona que estuviera representando mi interacción con esta cajita que estoy señalando acá. Con esta no. Entonces yo tengo que
ir a un proceso de modulación en donde sale una señal modulada. Esto que está aquí tiene que darse, es un concepto que vamos a estudiar acá, que es el concepto de la mezcla de señales a través de un concepto que se llama superposición, para que salga una señal modulada, para que específicamente a través de unos canales intermedios vayan a etapas amplificadoras, y una vez que esto pase, esta señal, si es dado el caso, se tenga que adecuar al medio de transmisión, que obviamente este medio de transmisión puede ser una antena, puede ser una línea de transmisión remota, una guía de onda, una fibra óptica, para que en el otro extremo esté el dispositivo receptor amplificando por niveles la señal que se está enviando, para que vaya a un demodulador, o sea, a la etapa complementaria de la modulación. Luego se amplifique a unos valores, digamos que determinantes, para poder que vaya un transductor de salida. Un transductor de salida normalmente puede ser un parlante, como lo que sucede más o menos con los teléfonos, que el teléfono está compuesto de transductores. Un transductor puede ser un micrófono. ¿Por qué? Porque convierte señales audibles, cambios de presión en impulsos eléctricos. Lo mismo sucede con el audífono o con los parlantes, que cogen señales eléctricas y las vuelven vibraciones de un diafragma, que hace o determina en ese caso por el cambio de la energía eléctrica a energía sonora, en ese sentido en sonidos. Bueno, aquí tienen ustedes otra muestra más de lo que son los elementos compuestos de un sistema de transmisión. Entonces, pues digamos que esto tiene varias formas de explicarse. Pero si lo miramos desde el punto de vista más analítico, pues obviamente tenemos que tener en cuenta de que una fuente produce un mensaje de información, eso es una señal. Cuando entra el transductor, esa señal aparece, digamos que adaptada, para que por ciertas condiciones entre al transmisor, y el transmisor obviamente salga con otra señal hacia el medio de transmisión, de donde el medio de transmisión pues obviamente es real. Por ser real, entonces a él se le van a considerar la inserción de señales de ruido e interferencias, para que a su vez se produzca una señal de referencia de salida para el receptor, que alimentará ese dispositivo y la llevará al último transductor, para que al final un destino la pueda, en ese caso, digamos que reproducir. Esto, para que lo vayan dándose cuenta, todo esto son funciones, y son funciones representadas en el dominio del tiempo. ¿Ya? Bueno, ahora aquí hay unos efectos que atacan al medio, que son la atenuación, la distorsión, la interferencia y el mismo ruido. De hecho, en este curso estudiaremos algunos modelos de ruido, o el modelo de ruido, y de cómo se calcula. Bueno, por aquí mostramos a nivel de cajas los elementos que componen un transmisor. Pues normalmente hay que sabérselos. Por ejemplo, hay un transductor, un modulador, un procesador, un transductor de entrada. Y obviamente en este caso están los elementos del receptor, que son, vuelvo y repito, son elementos complementarios, que básicamente pues, están en referencia o en relación o en razón a los elementos que supuestamente hacen su misma función a la entrada de la señal. Bueno, ahora, para poder que esto pase entre tanto receptor como transmisor, existen unos modos de transmisión. Entonces está el modo simplex, que es cuando de una fuente se envía datos a un destino, sin regreso. Está el modo HAL duplex, que es que uno envía información de fuente a destino, después de que destino recepciona y procesa, contesta a origen. Está el modo full duplex, en este caso, que es enviar información de forma simultánea de un lado para otro. ¿Ya? Y esta es básicamente como la modalidad que hoy en día existe más replegada en el mundo, las características de los circuitos tipo full duplex. Bueno, en los modos de transmisión existen básicamente, por la referencia y la ubicación de las fuentes, una transmisión que se puede conocer como la punto a punto y la de punto a multipunto. Por ejemplo, yo tengo aquí una comunicación, en estos momentos punto a multipunto. ¿Quién es el multipunto? Ustedes. ¿Quién es el punto? Yo. ¿Sí está claro? Y está la comunicación multipunto a multipunto, que normalmente son el manejo de los esquemas
de las comunicaciones que por ejemplo hoy en día muestra la telefonía celular o las redes inalámbricas. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profe, bueno, cuando usted se refiere a multipunto, es cuando intervienen, digamos, varios, pues en este caso el ejemplo que usted colocó, varios estudiantes. ¿Por qué yo digo multipunto? Valentina, ¿por qué multipunto? A ver, o sea, yo estoy en comunicación, es como hablar de uno a muchos. Ese es el multipunto, porque yo estoy a manera de... A ver, vamos a hablarlo en términos muy técnicos. Profe, Señor, de pronto lo de multipunto puede ser un switch que lleva un cable de Ethernet y se conecta a un router donde yo puedo conectarme varios como puertos, no. RJ45. Pues es una forma muy técnica de decirlo, ¿no? Pero Ok, digamos que algo más fácil es, supongamos, hagámoslo un poquito más plano. Supongamos que yo estoy en una reunión dentro de un salón con todos ustedes y yo soy el que está hablándoles. Yo soy la fuente de información va de punto a multipunto. ¿Por qué hablo de multipunto? Porque ustedes son esos puntos que están dispersos en el espacio, en ese caso en diferentes ubicaciones, que están receptando el flujo de información que yo estoy enviando a través de un canal de comunicaciones que en este caso es el medio. Ahora, aquí porque es punto a multipunto, pues yo estoy usando un acceso a internet que me parece que es por línea DSL. En este caso, yo estoy conectado a través de una línea modem que envía esa información a través de un sistema un sistema de modulación. Esos modem modulan, en este caso, hacia ciertas partes y ustedes están ubicados en diferentes contextos físicos de la ciudad. Entonces, o sea, ustedes están dispersos. Mi flujo de información va de ustedes hacia mí. Perdón, de mí hacia ustedes. Y eso es multipunto a multipunto. Pero si por ejemplo me habló usted, me habló la señorita, esa información ¿cómo va? Va de ustedes hacia mí, eso es punto a punto. O sea, supongamos que lo que pasa es que pues obviamente el resto escucha, pero realmente la pregunta es, ¿alguno de ustedes quiso decirle eso a todos los demás o solamente a mí? A usted, ¿Perdón? pues, a usted. Ah, pues exactamente, entonces eso por referencia es comunicaciones punto a punto. Si yo estoy haciendo aquí una explicativa de lo que está sucediendo y todos me están escuchando, eso es un modo de broadcasting y eso es multipunto, porque voy desde una fuente a muchos. Por ejemplo, la muestra del radio FM y el radio AM, eso es multipunto, porque voy o sea, ellos transmiten desde una fuente de información a muchas partes. ¿Sí está claro? Lo que antes se consideraba como la televisión analógica, la que se hacía por antena, eso era broadcast. De hecho, ese modelo se llama modelo de broadcast. ¿Sí me han entendido todos? Es un modelo de broadcasting en donde supuestamente yo estoy enviándole desde una fuente de información señales a muchas fuentes. Ahora, pues nosotros estamos usando ciertas condiciones para llegar. Hablemos de modulación y vamos a explicarlo desde ahora. ¿Qué es modular? Entonces se dice que, pues en términos muy coloquiales, bueno, Wi-Fi también es una cosa de esas. Se dice que modulación en términos muy coloquiales es la modificación de una onda portadora o modificar una onda portadora a la que yo a través de las propiedades de una onda moduladora le puedo modificar dichas propiedades para poder en ese caso representar un mensaje. En otras palabras, yo uso una señal portadora. Hagan de cuenta que es como si tuviera dos plastilinas. Pero ojo, las dos plastilinas no son de la misma característica. Digamos que a ver, como para sentar una referencia de comparación. Ustedes me imagino que tú has jugado con plastilina, ¿cierto? Entonces, yo creo que hasta comieron plastilina, porque uno se comía la plastilina. Uno le decía, no se coma eso y más se la comía. Bueno, el hecho es que hagan de cuenta que es como coger
y hacer figuritas con plastilina, pero ojo, una de las plastilinas es más manejable que la otra hay una que es más dura. O miremoslo de esta manera, es otro ejemplo. ¿Cómo puedo yo comparar una portadora, señal portadora, con una señal de información para llevar un mensaje? Entonces es como hablar de un caballo y un jinete. En ese caso, la señal portadora, ¿quién es? El caballo. ¿Quién es la señal de información? Pues el jinete. Porque a donde le dice el jinete que vaya el caballo, para allá se va la portadora. Y de la forma en que el jinete decide decirle al caballo eso. Estamos hablando de un caballo que es dócil, ¿no? ¿Sí está claro? No estamos hablando de caballo rebelde ni nada de esas cosas. Bueno, el hecho es que matemáticamente hablando, ¿está claro lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, entonces matemáticamente hablando, estamos buscando que las características físicas de una señal que representa un mensaje vayan a modificar las características, de cierta forma, las características físicas de una señal que se llama portadora. Por lo general, y siempre va a ser así, la señal de información tiene un ámbito de frecuencia mucho más bajo que el de la señal portadora. Por lo general podemos decir que si una señal portadora tiene un valor de 100 unidades de frecuencia, pues una señal de información puede tener 10 o puede tener 1. Y está bien, y está correcto. En este caso, es como hablar de una proporcionalidad. Si lo vamos a referir en el ámbito de las frecuencias, normalmente las señales portadoras son de muy alta frecuencia y las señales de información son de baja frecuencia. Entonces, ¿qué se busca acá? Se busca, pues obviamente, en este caso, señor, ¿qué iba a decir Luis Eduardo? Sí, profe, una duda. Tú dijiste es normalmente frecuencia menor a A la más. señal del Bueno, mensaje, no sé. no. A ver, te explico por qué. O sea, no o sea, puede ser que haya el caso, pero convencionalmente, normalmente, la modulación siempre se busca a través de este tipo de conceptos, que haya una traslación en el dominio de la frecuencia, del espectro de frecuencias de la señal de información al dominio de la señal portadora. O sea, en otras palabras, para que de pronto te lo imagines, es que no puede ser al revés, porque es que la información la contiene la señal inteligente, no la portadora. La portadora está hecha, matemáticamente hablando, a través del modelo que ella me determina, para ella ser manipulada o manejada o gestionada a través de las características que le pueda determinar la señal de información. Por eso es que hay modulación en amplitud, modulación en frecuencia y modulación en fase. O sea, yo no puedo coger la señal de información y decir, o sea, porque si no, entonces no existiría modulación. ¿Ya? Porque es que la modulación es el hecho de coger una señal de baja frecuencia y sumarla en términos muy específicos con una señal de alta información para que se produzca el fenómeno de la superposición. Y sobre ese fenómeno de la superposición usted determine que usted traslada en frecuencia ciertas cosas que puntualmente a usted le sirven en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa un poquito compleja de mirarla así, pero o sea, no se compliquen tanto la vida. Miren, para ver modulación siempre tiene que haber una señal de alta frecuencia y otra señal de baja frecuencia. La señal de baja frecuencia es la señal que normalmente es inteligente. La señal de alta frecuencia es la portadora. Entonces, yo lo que hago es subir, o mejor dicho, aprovechar las características de muy alta frecuencia de una para poder introducir las características de información de la otra. Ese es el término más fácil de aceptar. En otras palabras, yo disfrazo la señal de información, ¿sí?, con el disfraz de la portadora, pero en otra frecuencia. ¿Sí me entendieron todos ahora? ¿Preguntas?
Aló, Ok. aló. ¿No tiene ninguna duda? Profe, todo claro. Mari, estoy en clase. Ahorita no te, yo ahorita te llamo. Bueno, ¿ninguna duda? Bueno, entonces sigamos. A mí me surge una duda, pues no sé si de pronto más adelante la llamo a abarcar, pero respecto a un protocolo de comunicación que usa un modelo similar, que es el protocolo HART, ¿Qué que protocolo, sobre una señal HART, de qué protocolo me estás hablando? protocolo HART para instrumentación. HARP. Él sobre una señal análoga monta toda la parte digital. Entonces, Ah, no, no, lo que pasa es que formas de modular pueden existir muchas. Es que obviamente vos podés coger en una señal analógica de alta frecuencia una señal digital. Y vos podés coger una señal de alta frecuencia digital y montarle una señal analógica. Es que aquí es indistinto esto. El hecho es que el ámbito de la portadora no puede ser más bajo que el ámbito de la señal de información. En frecuencia, ¿no? En frecuencia, estoy hablando de eso. O sea, la naturaleza sí se puede dar. Obviamente que sí, todo este tipo de cosas nos pueden pasar. De hecho, sí, porque vos puedes hablar de modulaciones de onda continua, la portadora es una señal de onda continua, o en ese caso la portadora puede ser un tren de pulsos codificados. O sea, como quiera. De hecho, podemos coger en el ámbito de las telecomunicaciones, se lo voy a decir de esta manera, usted puede coger una señal de información y una portadora digital. Una señal analógica y una portadora digital. Usted puede coger una señal analógica y una portadora analógica. Usted puede coger una señal digital y una portadora analógica. Y usted puede coger una portadora digital y una señal de información digital. Como quiera. Estamos perdidos. ¿Están Es que no sé perdidos? si subir ¿Están para allá perdidos? arriba, en la Hola, montaña. hola, hola, hola. Cierren sus micrófonos, por favor. ¿Están en la montaña, hola? Los No, cogí, profe, los cogimos aquí en Braganti, pues. estaban subiendo apenas. No, pero pues, eso es mejor bajar. Listo. Bueno, ¿está claro hasta acá? Bueno, porque pues obviamente, a ver, ¿por qué hablamos de estas cosas? Porque es que para cuando estén conectando un computador a través de un cable con otro hueco en otro lado, con otro, una cosa que llama switch, por lo menos entiendan por qué pasa eso, ¿no? Porque realmente estas son cosas que construyen. El concepto de la modulación es primordial, porque hay que saberlo definir, obviamente, porque es un proceso de que uno hace interactuar con un sistema para introducir o colocar una señal de información inteligente sobre una portadora que normalmente se le dice que es carrier, pero la portadora convencionalmente es de alta frecuencia. Entonces, en ese caso, esa señal inteligente, desde ese punto de vista, para poderla, digamos que recuperar de esa portadora, hay que separarla con un proceso que se llama demodulación. O sea, si hay modulación, existe el proceso que se llama demodulación. Ahora, me preguntarán a mí por qué se modula. Bueno, pues primero que todo hay que entender de que la modulación es necesaria para hacer recorridos de grandes distancias. Es la primera cosa que a mí se me ocurre. Por la forma en cómo ésta se permite manejar para facilitar la radiación, para reducir el ruido e interferencias, por ejemplo, para hacer asignaciones más idóneas de las mismas frecuencias, para hacer multicanalización, y además de eso, para, digamos que saber sobrellevar las limitaciones de algunos de los equipos. ¿Y eso está claro? Ahora, ¿por qué no se puede transmitir la información directamente? Pensemos, a ver, yo sé que ustedes de pronto han entendido, ustedes se acuerdan de una fórmula matemática que en este caso se determina con la velocidad de la luz, la longitud de la longitud de onda y la frecuencia. ¿Cómo se llama esa formulita? Bueno, entonces yo se las voy a escribir acá, pues como para hacer una demostración. Hay una formulita
que dice que C es igual a lambda F, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, entonces, ustedes saben que C es la velocidad de la luz, es una constante. Entonces, a mí me queda en términos de esto preguntar siempre cómo es la longitud de onda de la señal. Entonces, esto es igual a C sobre F. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la frecuencia es muy alta? ¿Cómo es la longitud de La onda? longitud tiende a cero. La longitud de Tiende onda a ser menor. tiende a ser muy pequeña. Pero ¿qué pasa cuando la frecuencia es muy baja? La longitud de onda tiende a ser muy grande. ¿Sí han entendido el concepto? Entonces todo depende del ámbito de la frecuencia. Entonces, ¿por qué es necesario modular? Pues necesitamos altas frecuencias para no tener longitudes de onda muy grandes. Nosotros necesitamos longitudes de onda pequeñas. Por ejemplo, esto nos permite a nosotros precisamente hacer diseño de qué clase de cosas, de las antenas. O sea, yo puedo manejar un concepto de longitud de onda o porciones de ella, ¿sí? En este caso, o digamos que o raciones de ella para poder construir un elemento radiante. Pues nada más el solo hecho de pensar en las antenas, eso es una consideración práctica. Por ejemplo, una antena cuando la longitud de onda es una antena cuando la longitud de onda es grande, implica tener una antena grande. Eso es cuando estamos hablando precisamente de muy bajas frecuencias. Pero cuando hablamos de muy alta frecuencia, las longitudes de onda tienden a ser muy pequeñas, pero las frecuencias muy altas. ¿Sí han entendido? Eso es un jueguito de palabras lo más de chévere. ¿Entendieron o no? ¿Está claro? Sí, yo creo que Yo sí, no creo que profe. esto tenga problemas, ¿cierto? Bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, ¿qué no entendió Víctor Hugo Pito? Pito. Pito. ¿No tiene micrófono? Lo de la frecuencia, pero es que todo el tiempo hemos hablado de frecuencias. ¿Cómo así? Hablemos otra vez de eso. Pues debe ser lo de la longitud de onda. Miren, lo que pasa es que, según lo que acabamos de ver, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Si la frecuencia es muy baja, porque es que lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Yo acá hice precisamente una analogía con algo, con una ecuación. C igual a lambda F, ¿cierto? Entonces yo dije, vamos a definir la naturaleza de la longitud de onda de una frecuencia porque yo conozco esta relación, ¿cierto? Esta es una constante, esta es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío, sea donde sea. Entonces yo expliqué que si la frecuencia era muy alta, entonces la longitud de onda tendría que ser muy baja. Entonces esto implicaba construir antenas más pequeñas. Pero si la frecuencia era muy baja, implicaba que la longitud de onda era muy grande. ¿Sí han entendido? Entonces eso implicaba tener antenas demasiado grandes. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cómo se construye una antena, en ese caso, pues obviamente de las situaciones con las cuales tenemos que considerar es que usted dígame, o sea, yo con estas dos cosas, yo ya sé qué clase es la antena. Usted dígame la frecuencia y yo ya sé básicamente para qué vamos a construir la antena. Yo con esto es suficiente, con esto hago una antena. No necesito nada más. Ya, mejor dicho, ya pueden salir en una serie que aquí ya todos ustedes están listos para ir a trabajar en una serie que se llama Scorpion. ¿Sí la han visto o no? No, profe. Hay que verla. No. Hay que verla porque ahí a veces suelen sacar soluciones bien documentadas de cosas que uno puede hacer en la vida. Bueno,
Se la recomiendo, es una serie por Eggesen, es un equipo de expertos que resuelven problemas desde muy el punto de vista de las genialidades. Allá tienen que saber de direccionamiento IP, de servidores, de todo este poco de cosas, o sea, eso no es o sea, eso es como para estudiantes de ingeniería y de ingeniería electrónica, ¿no? Hablo. Además, de hecho, lo presentan los martes por la noche. Los voy a poner a ver ese programa y me van a tener que hacer un resumen de lo que hicieron ahí. Porque ahí se resuelven muchos problemas. Es que a mí no me interesa, o sea, es que esto tienen que estudiarlo ustedes, pero vayan y aplíquenlo en la calle. A mí me interesa, bueno, ¿usted cómo resolvió el problema? Porque es que lo que lo construye usted es el interrelacionar estos conceptos con la aplicación de esas cosas. Eso es lo que realmente hace un ingeniero. A ver, mueva esa cabeza, necesitamos mirar a ver cómo resolvemos esto. ¿Sí me entendieron? Esa es la ingeniería. ¿Me han entendido todos? Sí, señor. Bueno, listo, pues sigamos. Sí, profe. Sigamos. Entonces, hablando de modulaciones, en este caso, pues obviamente habíamos estado hablando de consideraciones en ese sentido de lo que son las portadoras de alta frecuencia. Las portadoras de alta frecuencia por lo general se seleccionan para transmitir una determinada frecuencia y así, como mencionan allí, evitar ciertos niveles de interferencia, porque es que idóneamente eso se puede hacer. Ahora, se supone que las frecuencias de las portadoras tienen que ser lo suficientemente altas para ser, como decía yo, para ser manejables los tamaños de las antenas. O sea, si ustedes se ponen a revisar, hace unos años nosotros teníamos antenas en los celulares. Yo quiero que hoy en día alguno de ustedes me diga si alguno de ustedes conoce una antena de un celular. El mío, profe. No, Pero, la antena de un celular, la antena de un celular. ah, la antena, sí, es pequeña, está en el mismo circuito impresa. Ah, Pero ya no sobresale como antes, que era como las de un radio de un carro que se podía. pues que ya ni lo que los carros tienen radio, antenas por fuera. Exacto. Ya esos elementos radiantes, eso antes era un problema para uno. Uno ya, o sea, encontrar ya un radio, mejor, el radio ya usa el chasis y ciertas cosas dispuestas a nivel de, les voy a decir el término, de un esquema fractal. Es más, la antena pues tiene que tener un esquema fractal. ¿Sí lo conocen? Sí, he escuchado Ajá. algo sobre el tema fractal. Exactamente, entonces aquí pueden ustedes diseñar antenas fractales. En la Universidad de Santiago podemos diseñar antenas fractales en el laboratorio del profe Castillo. De pronto pongo eso de tarea de trabajo del semestre. Oye, una preguntita, Señor. cuando te diriges a temas fractales, Ajá. es decir, la antena prácticamente está diseñada es decir, como si fuera el mismo chasis del carro. Sí, señor. De hecho, le voy a contar una cosa. Iba a hacer una pequeña pregunta atrapa los que sabemos, pero más bien no. Por ejemplo, en los celulares, venga, le digo por qué un celular comienza a fallar. Usted con un celular, ay, se me cayó al suelo, ay, se me cayó al suelo, ah, este hijo de pucha celular no sirve para nada, no le entra señal, no sé cuántas. Siga dejando caer al suelo. ¿Por qué se supone que los celulares se dañan? Los celulares se dañan específicamente porque se va corriendo el nivel de respuesta en el dominio del tiempo del celular. ¿Por qué? Se modifica el grado de referencia a la cual está ajustada la antena, que puede ser su mismo chasis. ¿Está claro para todos? ¿Alguna pregunta? Dígame, mi amor. Estoy en clase. Yo pensaba que era porque Ya la llamo como muy viejo, manejan, necesitan una señal portadora, todos los microcontroladores, y para la señal portadora ¿Cómo es la cosa? utiliza ¿Cómo? porque yo pensaba que era por lo que el cristal Ajá. necesitan los microcontroladores y Pollo. aún para la Pollo, señal portadora venga, le digo qué es lo que pasa. una Venga, frecuencia. le digo qué pasa, vea. Sí, Normalmente, un sistema de estos, dentro de la arquitectura del radio, porque un celular es un radio, realmente, un radio calibrado que tiene un oscilador. Ese oscilador está calibrado para que fundamentalmente genere una frecuencia para que sirva supuestamente
para sintonizar a través de sus mecanismos las frecuencias que él está captando, porque si no, no se puede. Ahora, ¿el que lo alimenta? Una batería que va a una antena que está considerada probablemente de forma fractal o a nivel de cintas en el mismo chasis del celular. Es más, de hecho, yo estoy por pensar a veces que uno solo cogiendo el celular complementa o ayuda a complementar la impedancia de la antena. Porque usted si coge el celular, es que usted es una impedancia. Si usted coge el celular y obviamente coge el celular y lo adecua, lo coloca en su oreja, usted está considerando un punto de interfazamiento. Y piensen en esas cosas, porque es que resulta y acontece que esto también genera problemas, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino morfológico. O sea, hay que pensar que la tecnología es muy buena, pero yo vivir con un celular pegado de la oreja, dormir con él, metérmelo por allá en el bolsillo, todas estas cosas, puede comenzar a causar problemas en este caso porque son elementos radiantes. Ya no, yo he hablado desde un comienzo de que el cuerpo humano es un conjunto de sistemas. Es que todo el mundo habla de que sistemas es un software. No, un sistema es la composición de muchas partes para determinar un todo, que funcionalmente hablando produce, en este caso, un objetivo específico. Entonces, un celular es eso. El celular que tiene un esquema de sistemas que, entre otras cosas, está el esquema de radiofrecuencia, que es su misma antena está plegada al chasis. O sea, su radio de comunicaciones es lo suficientemente potente y útil para que desde ese punto de vista él conectaba muchas cosas, como su chasis determine una impedancia característica y se adapte para poder en ese caso censar las señales de los celulares. En este caso, o sea, explicártelo, te lo puedo decir de más maneras si querés. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Fundamentalmente considerando cómo ajustar. Es más, de hecho, hablábamos de las antenas en los carros. No sé, yo hace rato yo no veo una antena para un carro. Ese negocio yo creo que se acabó. Yo creo, es más, de hecho, creo que hasta hoy en día se dieron cuenta que aquí a Colombia llegó la televisión digital, ¿cierto? ¿Alguien necesitó una antena exterior, una antena de aire para censar televisión digital? No. Se necesitaron unas antenitas chiquiticas que iban pegadas con unos imanes por ahí a los marcos de las puertas. Si es que se usaban, pues. Porque si no, el mismo televisor tiene el receptor y la antena ya en el chasis del televisor. Entonces, ¿para qué eso? De hecho, el mismo receptor de televisión está compuesto por esas mismas partes. Entonces las antenas están, o sea, eso es obvio. Es más, de hecho, yo por ejemplo le digo a las personas, ¿por qué no deben de tener constantemente o estar pegados de un esquema de radiofrecuencias? Yo por ejemplo a las mujeres les digo yo, aléjense mucho de los celulares. ¿Por qué? Las mujeres tienen unas antenas. Las mujeres tienen en su parte morfológica, en su aparato reproductor, unas cosas que llaman ovarios. Los ovarios funcionan como antenas, son esquemas de sensado. Si ustedes se ponen a revisar el concepto de piel que nosotros tenemos, es un gran sensor. Y si ustedes se ponen a revisar, ese sensor está desplegado por toda la humanidad de la arquitectura de un cuerpo y sensa y detecta en todos los puntos. Y transmite en ese sentido señales eléctricas a un procesador que se llama disque cerebro y le indica a usted sensaciones. El problema es que eso esté así y no le produzca nada, pues, insensible, pues, entonces es muy complicado. Yo les digo, venga, les explico por qué. Porque yo tuve la oportunidad de tener un accidente cerebrovascular en el cual la mitad del hemisferio derecho de mi cuerpo no siente. Yo, por ejemplo, puedo meter mi mano al fuego, yo veo que sí, pues pucha, mi mano se está como volviendo negra, pero yo no siento nada. ¿Ya? Entonces, algo tuvo que haber pasado en mi esquema de circuitos eléctricos internos que me dañó la función del hemisferio derecho, de la nariz hacia el hemisferio derecho. Porque el hemisferio izquierdo todo sí siente.
Y ese es el cuerpo humano, imagínense. ¿Por qué suceden esas cosas? Por posibles problemas de estímulos electroquímicos o químicos. A mí, por ejemplo, fue un fármaco que me dieron, que yo me lo tomé dizque para la presión. Y eso que ahí me mata. Me mata, es que casi me mata. Y adivinen quién me lo dio mi mamá. Mi mamá diciendo, pues mijo, tómese una pastica de las mías que es de las mismas. Y me dio una pasta, pues mejor dicho, que me hizo ver hasta delirium tremens. Lo que pasa es que no es lo mismo, no es la misma composición, entonces a mí casi me mata eso, les cuento. Entonces, el esquema de sistema se puede ver afectado por muchas cosas. O sea, en el hombre, ¿cuáles antenas hay? No es la que ustedes están pensando. Nosotros tenemos antenas. Más bien de esas partes no hablemos, pero sí tenemos antenas. ¿Ya? Entonces, andar, por ejemplo, con un celular en el bolsillo es malo, porque nosotros estamos ayudando a compensar en cierto sentido la impedancia de la misma antena, en este caso, ¿ya? Obviamente, sí, es que las cosas hay que decirlas, el Wi-Fi, el Bluetooth, de hecho, todo es perjudicial en exceso. Es como cuando usted comienza a comer y a comer y a comer y no haga ejercicio, no queme las calorías, o coma de más y no queme calorías. Nosotros somos un sistema, ¿cómo fue que me dijo un señor? La palabra exacta. Somos un sistema en equilibrio. Usted se pasa, o sea, usted se puede mantener en equilibrio y se mantiene. Pero usted comienza a estar en promedios por debajo y por encima del punto de equilibrio y está mal. ¿Cómo funciona mejor el cuerpo? Por debajo de la línea de equilibrio, o sea, en concepto de carencia, porque es mejor estar siempre, obviamente, alimentando en buena medida y con muy buena educación lo que estamos necesitando y no sobrepasándonos. Lo malo son los excesos. Siempre se va a decir que en todo sentido, en todo aspecto, lo malo es un exceso. Eso sucede básicamente con todo este tipo de cosas. En este caso, para que se vayan dando cuenta. Las señales electromagnéticas, todo lo que supuestamente se ha considerado como antena, realmente es un problema que hoy en día tenemos que considerar la gente que trabajamos en telecomunicaciones. Para esto hay unas normas, es como supuestamente, hay unas normas, ¿no? En este caso. Hay personas que son muy débiles, el concepto del electromagnetismo puede afectarlo. Hay personas que, por ejemplo, inmunológicamente su respuesta se reduce. Hay cosas como esas, lo que pasa es que probar no están, pero les cuento que es mejor no ponerse a ensayar porque se va a dar uno cuenta y sí es cierto. Lo que pasa es que, hay que pensar en muchas cosas, ¿no? Nosotros estamos estudiando esta vaina y de esto vivimos. Entonces sigamos. Entonces, vamos a empezar a hablar ya después de esa retórica de las formas básicas de colocar señales desde el punto de vista analógico en alta frecuencia. Entonces vamos a hablar de lo que es la modulación de AM, variando la amplitud, la modulación de FM, variando la frecuencia, y la modulación de fase, modificando la estructura de fase. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? ¿O ya están abrumados? No por el momento, no hay dudas, Bueno, profe. Todo bien, todo entonces, bien. sigamos hablando de lo que es modulación. Entonces miren ustedes enfrente qué es lo que tienen. Tienen una ecuación matemática. Sobre esa ecuación matemática que tenemos que responder absolutamente todo. Entonces me dicen a mí que a través de esa ecuación matemática yo puedo representar una onda senoidal. Pero esa onda senoidal está compuesta por elementos que yo puedo darle variabilidad, a los cuales pues me voy a referir. ¿Cuáles son ellos? Entonces revisemos. Si desde ese punto de vista yo quiero variar cosas, entonces está su amplitud, que es el valor pico de la señal, está su frecuencia, en este caso, que está aquí definida, vela aquí, y está la fase, que es el desplazamiento medido en radianes. ¿Está claro? Entonces, eso que me va a indicar un constante valor instantáneo de señal. Entonces, yo puedo modificar la amplitud, la frecuencia o la fase. Entonces, esto se llama AM, FM y PM. ¿Sí está claro?
¿Está claro? Sí. Bueno, espero que sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿eso qué involucra? Que desde el punto de vista analógico yo tengo AM modificando la amplitud, FM modificando la frecuencia y PM modificando la fase. Estas son las modulaciones analógicas. Y desde el punto de vista digital, yo puedo componer una SK. Esto es conmutación por cambios de amplitud, conmutación por cambios de frecuencia, conmutación de cambios de fase y una mezcla de ASK con PSK que me produce una modulación por amplitud en cuadratura. Que esas son las modulaciones desde el punto de vista digital. ¿Alguna pregunta? No contestan. Entonces, hablemos cómo se produce precisamente, en este caso, a ver, Luis Eduardo. Sí, profe, tengo entendido que AM, FM y PM pueden ser perturbadas por la naturaleza, o sea que una es más estable que otra. ¿Nos podría decir cuál es más estable, o sea, en orden ascendente, descendente? A ver, si me hablas por preferencia, yo hablaría Sí. de FM, luego AM, luego PM. Es más, de hecho, me atrevería a decir que primero es FM, PM, AM. Mejor. Y desde el punto de vista digital, primero es el QAM. Bueno, hablemoslo desde el punto de las bases, del PSK, ASK y FSK. Lo peor que se puede hacer es manejar por frecuencias los cambios a nivel digital. Lo preferido desde el punto de vista digital son las fases. Es todo lo contrario, o sea, devolvámonos. Para que lo tengamos presente. O sea, este sería el número 1, este sería el número 2 y este sería el número 3 en la parte digital. En la parte analógica sería este el número 1, este el número 2 y este el número 3. O sea, lo más susceptible a daños es el AM en la parte analógica. Y en la parte digital, lo más susceptible a daños es el FSK. ¿Quedó claro? Sí, por ejemplo, en el AM a veces cuando tengo la radio puesta en AM y oprimo el botón de la raqueta eléctrica matazancudos o Sí, claro. un rayo cae, Sí, claro. se distorsiona la amplitud de la onda. Entonces, No, en la hay ruido. Exacto. hay ruido. Exactamente. Ok. Esos son, o sea, aunque no son ruidos constantes. Mire, lo peor que le puede pasar a usted, o sea, si de pronto tiene la posibilidad de saberlo, si yo, por ejemplo, me voy a ir a vivir a un barrio, lo primero que pregunto es si en ese barrio vive algún radioaficionado. Si ese radioaficionado vive por ahí, yo no me voy. Que no es un problema. ¿Por qué? Porque en cualquier momento yo veo frecuencias espurias de las cosas que él radia reflejadas en los dispositivos que sensan cualquier cosa a nivel inalámbrico en mi casa. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué recibo? Armónicos. Precisamente eso es lo que vamos a explicar aquí, el concepto de la mezcla de señales. En este caso, podríamos decir nosotros que en ese concepto de mezcla de señales, la primera cosa que tenemos que hacer es considerar para que podamos tener una señal mezclada con un mezclador, una señal de una frecuencia y una señal de otra. Vamos a hablar en esos términos, en este caso. Para que potencialmente eso que me produzca. Lo deseable es que yo produzca una relación de frecuencias suma y resta entre las frecuencias a tratar. De hecho, pues obviamente nosotros podemos tener en este caso una frecuencia suma o una frecuencia diferencia. Normalmente esto a la frecuencia suma se le dice banda superior y a la frecuencia resta se le dice banda inferior. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues esto es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo sacar eso. O sea, lo que pasa es que un mezclador de frecuencias genera la suma y la resta de las frecuencias. En este caso. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver nosotros en valor absoluto, pues obviamente en ese sentido, una frecuencia 1 de 3 MHz y una frecuencia 2 de 5 MHz.
La resta de ellas dos, ¿cuánto me da? Pues 2 MHz. La suma de ellas dos, ¿cuánto me da? Pues 8 MHz. Entonces, en este caso, estamos teniendo unas pulsaciones como esta clase. Ahora, para nosotros, ¿será bueno el resultado que estamos teniendo? Pues no, no nos sirve en este caso. ¿Ya? ¿Qué necesitamos nosotros? O sea, la pregunta es, si yo quiero generar una señal de frecuencia suma y resta, partiendo de dos frecuencias, pues, ¿qué debo de hacer para entender un poco más este fenómeno? Vamos a usar un poquito la trigonometría, ¿cierto? Entonces, como trigonometría podemos estar viendo que el coseno de A más B es igual a los productos del coseno de A por el coseno de B menos el producto del seno del A más el seno del B. Eso se aplica acá, y que obviamente el coseno de A menos B básicamente viene siendo lo mismo, pero pues con un símbolo de suma en este caso. Entonces nosotros lo que hacemos es precisamente coger esta relación matemática y aplicarla sobre la fuente de esa mezcla de cosas que están acá, y aquí podemos ver nosotros qué es el coseno de A por B y qué es el seno de A menos, qué es el seno de A por el seno de B. Entonces, como pueden ver, nosotros dejamos todo en términos de cosenos. Entonces, tenemos que el seno de A más el seno de B es igual al seno de A por el coseno de B más el seno de B por el coseno de A. Y el seno de A menos B viene siendo exactamente lo contrario. Es una mezcla de senos con cosenos. Entonces, acá podemos decir que el seno de A por el coseno de B es igual a esa relación. Ahí tenemos tres relaciones y una cuarta que nos está implicando una diferencia. Fíjense que en este caso que vamos a aprovechar, esto es una pequeña demostración, vamos a aprovechar esto un poquito. Y el coseno de 2A, ¿a qué es igual? A la resta de los del coseno cuadrado de A menos el seno cuadrado de A. Obviamente también tenemos que decir que, eso es obvio, que el coseno cuadrado de A más el seno cuadrado de A es igual a 1. ¿Ya? Entonces acá tenemos nosotros para diferenciar algunas cosas que vamos a aprovechar a nivel de senos y de cosenos dentro de esta demostración. Ahí tenemos nosotros lo que nos pueden dar en este caso estas relaciones matemáticas. Este es un poco de trigonometría que vamos a aprovechar dentro de esto. Entonces vamos a particularizarlo al caso de señales. Por ejemplo, aquí le vamos a aplicar esa primera expresión y vamos a reemplazar. Entonces tenemos el coseno de omega 1 por t por el coseno de omega 2 por t. O sea, no es sino seguir la especificación de esto. Entonces ahí tenemos 0.5 por el coseno de la suma de los ángulos más 0.5 por el coseno de la resta de los ángulos. Entonces aquí estamos viendo nosotros la componente suma y acá estamos viendo nosotros la componente resta. Si se dan cuenta, pues obviamente estamos multiplicando señales para obtener una señal deseada. Pero obviamente el asunto es, ¿qué pasa cuando tenemos fases diferentes? ¿Qué pasa si las señales no están en fase? Entonces eso hay que considerarlo también, porque es que la fase también juega un papel importante. Entonces, en ese sentido, la suma y resta de las frecuencias se mantiene. Ya, en este caso. Entonces, el desfase solo provoca más desfases, pero no nuevas componentes. O sea, si usted coloca un desfase en una señal, eso no le va a provocar nuevas componentes de frecuencia, solo nuevos desfases. Esa es la conclusión más importante. Ahora, ¿cómo se multiplican dos señales? Pues, si vamos a multiplicar dos señales con un multiplicador analógico clásico, pues esto no es apto para altas frecuencias. Normalmente, pues si estamos usando dispositivos de respuestas cuadráticas, miren lo que puede pasar acá. Entonces, por ejemplo, acá están aplicando esas leyes de senos y de cosenos, ¿cierto? Fíjense que ahí están tomando de esa señal precisamente la dispersión de todas estas cosas, ¿cierto? Y está considerándose toda la ecuación. Si se dan cuenta un poquito, en este caso, nosotros podemos hacer reemplazos dentro de esto y podemos determinar en algunas de esas partes que estamos considerando la obtención como primera medida de un componente de comportamiento continuo. Además de eso, tenemos la componente de frecuencia de una de las frecuencias y la componente de frecuencia de la otra frecuencia, de la frecuencia 1 y de la frecuencia 2. Y encontraremos la componente suma y la componente resta. Esto es un dispositivo cuadrático que puede estar, digamos que, escalado
por algún valor constante. Entonces, aquí ¿qué está pasando en esto? Pues vemos que nos están sobrando las componentes de frecuencia 1 y de frecuencia 2, porque eso para qué ya la necesitamos si nosotros ya las usamos. De hecho, estamos partiendo de ellas. Ahora, digamos que acá se está usando un dispositivo de respuesta proporcional más cuadrática. O sea, básicamente se está haciendo lo que está determinándose acá con una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática, si pueden estarse dando cuenta, estamos reemplazando términos, pero estos términos dentro de la solución nos van a producir de nuevo los mismos: la componente de corriente, la componente de elementos continuos, la frecuencia 1, la frecuencia 2, una componente doblada de frecuencia 1, una componente doblada de frecuencia 2, la frecuencia suma y la frecuencia resta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto es el problema de dispersar una señal de una forma no adecuada, de mezclarla, y estamos produciendo son armónicos específicamente. ¿Sí está claro? Ruido, según lo que se No, entiende lo ahí. que hay que entender acá es que yo, para poder hacer procesos de mezcla de señales, tengo que saber en ese caso cómo elegir las frecuencias y bajo qué concepto de modulación las quiero llevar a cabo. Solamente es eso. Ah, ok. Sí, ya, entonces aquí te vas a dar cuenta de que yo, o sea, es que cualquiera puede pensar que yo voy a mezclar dos señales con un multiplicador, porque es que nosotros no estamos realmente multiplicando dos señales de forma algebraica. Lo que pasa es que es muy necesario sí considerar dispositivos de respuesta no lineal. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí hay una suma de términos de senos y de cosenos, y fíjense que a ustedes aquí van a analizar cada término. Por ejemplo, acá muestran, en este caso, que este término que está aquí, este término que está acá y el siguiente pertenecen a unas series de componentes que en ese caso vienen siendo armónicos de la misma señal, ¿cierto? Entonces, finalmente habrá componentes deseadas y componentes indeseadas. ¿Cuál es el asunto de esto? Pues todo esto que está acá es indeseado. ¿Cuáles son las que necesitamos realmente? La suma de señales y la resta de las mismas señales. No es más. Entonces, en este caso, todo este tipo de situaciones, fundamentalmente ¿a dónde nos lleva? ¿A qué conclusión nos llevan? Bueno, si yo quiero mezclar dos señales, ¿qué tipo de dispositivo tengo que usar? Pues hombre, ninguno de estos. El hecho es que ninguno de esos sirve. ¿Cuál es el que tenemos que usar? ¿Por qué? Pues sencillamente el que tendríamos que usar sería uno lo suficientemente práctico en el cual yo pudiera discriminar el producto suma y el producto resta de las señales mezcladas. No es más. Básicamente es por eso. Porque si no, se hace muy difícil aislar una única frecuencia. Entonces, en ese caso, cualquiera de los que ustedes aquí estén mirando va a ser un problema. Porque esto realmente produce componentes espurias. Componentes espurias son componentes indeseables. Ahí pueden estar ustedes viendo. Es más difícil de filtrar, de hacer el filtrado. ¿Por qué? Porque es que en las telecomunicaciones, cuando estamos tratando de discriminar frecuencias y portadoras y señales, se necesitan unas cosas que llaman filtros. El filtrado es lo que tenemos que facilitar. De hecho, es mucho más importante pensar más en el filtrado, porque obviamente en este caso las señales a veces no son senoidales puras. Si ustedes se ponen a revisar, la voz no es una señal senoidal pura, ¿cierto? En ese caso, entonces, ¿qué toca revisar? Pues hombre, tener un mezclador ideal que me permita, vuelvo y repito, diferenciar las frecuencias que se interrelacionen en un mezclador. ¿Cómo se hace eso? Vea, ustedes pueden mostrar el que quiera, pero realmente en ese caso, digamos que desde ese punto de vista, ninguno de estos mezcladores es. ¿Cuál es el mejor mezclador? El mejor mezclador es un dispositivo que no es lineal, sencillamente es eso. ¿Ya? Entonces, el mezclador que supuestamente se presta para este tipo de cosas responde, por ejemplo, a la descripción como tal de las cosas que hoy en día manejamos en la electrónica. Están los transistores, están los diodos. Ese tipo de cosas que tienen un comportamiento no lineal es lo que sirve para hacer realmente un mezclador. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna?
Me parece a mí que lo podemos masticar a lo largo de la semana. Bueno, hagámosle. Por mí está bien. Bueno, listo, pues no hay problema. Bueno, entonces hablemos de factores que van a influir en las comunicaciones electrónicas. Entonces, pues obviamente de las cosas que tenemos que entender nosotros es que acá hay que entender varias cosas. Entre ellas, digamos que entre el más importante de estos es el ruido de considerar y el ancho de banda. Ahora, hay muchas consideraciones sobre el ancho de banda. Normalmente, pues nos toca comenzar a pensar es cómo definimos la cosa que se llama ancho de banda. ¿Qué es ancho de banda? Normalmente, a veces uno puede considerar cosas como diferencias en frecuencias. Si alguna vez les preguntan, bueno, ¿y usted para usted qué es el ruido? ¿Quién sabe decir qué es el ruido? Pues hombre, definir ruido es muy complejo desde el punto de vista de la ingeniería. Porque hay que hablar de matemáticas y cualquiera no nos va a entender tan fácilmente. Pero uno puede indicar que el ruido es algo que siempre está presente, que matemáticamente hablando es imposible modelarlo, porque no siempre tiene el mismo nivel de respuesta. Y que además de eso, pues obviamente siempre está presente en todo el dominio de las frecuencias, en todo el rango de frecuencias. Entonces, si podemos encontrar todo este tipo de cosas, pues obviamente comenzamos a entrar en el detalle de que, pues, cuando estamos aseverando el uso de un canal de comunicación, perdón, estamos acondicionándonos para hacer uso de un canal de comunicaciones, pues el ruido de esas características que inciden directamente dentro de esto. Obviamente los anchos de banda van a depender básicamente del límite en el dominio del límite en el que nosotros nos estemos ubicando en el dominio de la frecuencia. Pues por ejemplo acá ustedes pueden ver un patrón de explicativo de ciertas cosas que hablan sobre lo que es el desarrollo como tal de lo que es el manejo de los medios a nivel del dominio de la frecuencia. Por ejemplo, pues obviamente la gente piensa que o tiene la consideración que lo más rápido que puede existir es la luz. Sí, es cierto. Acá estamos viendo nosotros la luz referenciada a una guía de onda. Esta, por ejemplo, es la fibra óptica. La fibra óptica puede mostrar desempeños en frecuencia de 10 a la 14 y 10 a la 15 Hz. ¿Ya? Las microcintas, por ejemplo, las que estamos hablando ahorita, son básicamente aquellas cosas con las cuales hoy en día, por ejemplo, construimos en algunas de estas consideraciones las antenas de los celulares, por ejemplo. Ahora, si vamos a revisar un poquito este concepto, ruido gaussiano, listo. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, pues obviamente vamos a hablar del concepto de capacidad de un canal, de poder revisar cómo se comporta en presencia de ruido un mecanismo de comunicaciones, en donde pues esto ya está definido, ¿no? En este caso. Ahora, ¿cuál es la idea? Vamos a hablar de este tema de una vez. Entonces, resulta que vamos a definir de aquí en adelante lo que son las características determinadas para lo que es una capacidad de transmisión. Pero esto es inherentemente derivado del concepto de ancho de banda. En este caso, si por ejemplo yo quiero hablar de ancho de banda, quiero definir ancho de banda, ¿qué creen ustedes que es realmente ancho de banda? Entonces yo voy a hacer una pregunta aquí estadísticamente escogida entre todos ustedes. Por ejemplo, preguntémosle a ver qué me puede decir Santiago Aux Ortega. No, profe, la verdad no. ¿Usted no sabe decir, No sé usted no sabe mucho. decir qué es ancho de banda? Mm, ¿No? no, la verdad no, profe. Bueno, ¿quién es? Sebastián Rebolledo. ¿Nada? Está lejos. Nicolás Sterling. ¿Qué dijo? ¿Ah? ¿Eso sería como el tamaño de los datos?
Pero bueno, pues le abono su valentía. Profe, pues yo lo tenía con una similitud como de una autopista que el ancho de banda vendría siendo como la cantidad de carriles que permiten la circulación, en ese caso puede ser de información o de lo que sea que vaya a circular por ahí, ¿no? Como la capacidad que tiene para soportar eso. Bueno, Como se llama bien como el volumen de información. bueno, también, bueno, es que hay muchas maneras, o sea, los dos han dicho cosas que son ciertas, pero digamos que con base en lo que están diciendo a ver, con qué me quedaría yo ahorita? O sea, en estos momentos podemos decir que no tenemos idea de con qué es ancho de banda. Yo tampoco sé realmente. No, mentiras, qué pena. Pues digámoslo en cierto sentido, ¿de dónde tenemos que sacar esa condición? Por ejemplo, me hablan es como una autopista que tiene varios carriles. Bueno, realmente la autopista, ¿por qué es autopista? Porque es que aquí, por ejemplo, una calle de dos carriles le pueden decir autopista. Y eso, por ejemplo, aquí realmente, después de que metieron el mío, ya no hay autopistas. Bueno, sirve acá, ¿llevo para qué? Está muy apretado. Para mí la autopista sería más bien el medio, No, no el ancho de banda. no, espérate un momentico. Espérate un momentico. Es que lo que pasa es que el ejemplo sirve. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué ancho de banda es más grande? La autopista que tiene 100 vehículos por minuto con 4 carriles o la autopista que tiene 4 carriles con 150 vehículos por minuto. La segunda. Creo que es el mismo ancho de banda. Exactamente. Es el mismo ancho de banda. ¿Qué hace que supuestamente una autopista o la otra tenga más flujo más flujo de vehículos? Ah, bueno, entonces ya depende de cómo se esté gestionando el canal de comunicaciones. Porque miremoslo de esta manera, es que la segunda, no es porque haya más vehículos, tiene más ancho de banda. No, el ancho de banda, mira, técnicamente hablando, si yo tengo 4 carriles que me funcionan a 100 vehículos por minuto y tengo 4 carriles que me funcionan a 150 vehículos por minuto, ¿cuál tiene más ancho de banda? Son iguales. Lo que pasa es que por una fluyen más rápido los vehículos que por la otra. ¿Me han entendido o no? ¿Sí me han entendido o no? El ancho de banda, sí. O sea, entonces entiendan una cosa. El ancho de banda no se puede ampliar. Lo que yo puedo ampliar es la velocidad. La velocidad de transferencia. Mucho cuidado con lo que estamos diciendo de aquí en adelante, porque de aquí depende la vida del artista. Resulta y acontece que esto ya es teoría de la información. Hay un teorema, como está mencionándose allí, que se llama el teorema de Shannon-Hartley, que es una aplicación básicamente hecha para un teorema de codificación para canales con ruido. Entonces dice que en ese caso la definición aplicada a un canal de comunicación analógico continuo, obviamente es válida esta aseveración siempre y cuando se presente un concepto de ruido gaussiano. O sea, yo me imagino que ustedes saben que es una señal gaussiana, porque ustedes han visto eso. Entonces una señal... No, ¿Por qué no? ¿Usted no sabe que es una campana de Gauss ni nada de esas cosas? ¿Usted nunca se ha puesto un sombrero? Yo me imagino que sí. ¿No conocen las campanas de Gauss? ¿Jóvenes? Claro, tuvieron que haber visto eso. Bueno, entonces es una especie de estructura de señal distribuida a lo largo de un punto de manera uniforme. ¿Sí me han entendido? Entonces, ¿eso qué quiere decir?
voy a explicarles y les voy a desglosar muy bien este punto, porque de aquí en adelante se sabe si somos o no somos. Entonces este teorema determina que la capacidad de un canal se define de acuerdo a una marca superior que está determinando la cantidad de máxima de datos que pueden ser digitales, que se pueden transmitir sin error, pero sí, obviamente sin error. Y obviamente en este caso una de las cosas que fundamentalmente se espera que sobre dicho enlace de transmisión, en este caso, obviamente en ese sentido, esté afectando ese proceso la interferencia o presencia de ruido. Realmente la capacidad de transmisión de un sistema se mide en elementos de señal por segundo o en bits por segundo, por ejemplo, en este caso. Que eso indica un caudal de información que puede transportar dicho canal. ¿Ya? ¿Está claro para todos ustedes? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso indica que fundamentalmente es una medida que va a determinar la rapidez o la velocidad con la cual la información está pasando de un lado a otro a través de un punto de referencia o interfaz. Entonces es como llegar y decir que es como el número de elementos de información por unidad de tiempo que se transmiten a través de un punto de referencia o interfaz. De hecho, hay una relación matemática que se define para la capacidad de transmisión. Ojo con esto, porque resulta que esto está en términos de parámetros característicos de una señal. Por ejemplo, la capacidad de transmisión es directamente proporcional al ancho de banda, ¿sí?, a la potencia promedio de la señal recibida, a la densidad de ruido espectral y a la densidad de ruido espectral. Entonces, este factor que está aquí abajo, la densidad de ruido espectral por el ancho de banda, es la potencia promedio del ruido recibido, ¿cierto? Entonces, en este caso, miren muy bien, la capacidad de transmisión realmente, ¿qué es? Es directamente proporcional al ancho de banda, pero ojo, en el dominio de la frecuencia del mismo sistema. Mucho cuidado, porque este W es dominio de la frecuencia. O sea, si yo quiero determinar cuántos estados de información por unidad de tiempo puedo transmitir, tengo que determinar en qué ancho de banda estoy hablando en el dominio de la frecuencia. Entonces, básicamente aquí tenemos todas estas relaciones matemáticas. Hay muchas aseveraciones con respecto a eso, porque resulta que también hay una cosa que se llama la ley de Hartley. Dice que Hartley tiene una ley que formuló para cuantificar la información y su tasa de transmisión a través de un canal de comunicaciones. Resulta y acontece que ese método es el que más adelante se conoció como la ley de Hartley. Y obviamente esto es un concepto precursor para saber, por ejemplo, qué es o tener muy claro tener muy clara la noción de capacidad de un canal, que fue lo que hizo el señor Shannon. Por eso es que se habla del concepto de la capacidad de transmisión de Shannon-Hartley. Ahora, fundamentalmente hablando, desde ese punto de vista, ¿cierto? Supuestamente esas ecuaciones que estamos nosotros acá explicando, lo que pasa es que las han manipulado muchas personas. Esto es extraído de un libro. Esto lo manipuló Nyquist, lo manipuló el mismo Hartley, el mismo Shannon, y llegaron a simples conclusiones. Por ejemplo, podemos reconsiderar que la ley de Hartley se explica de una forma muy cuantitativa y de una forma muy usual, como eso que estamos viendo allí, que es la tasa de información alcanzable de R bits por segundo. Y sencillamente estamos determinando qué clase de cosas. La misma situación, que la capacidad de transmisión, supuestamente hablando, esa tasa de información es directamente proporcional al ancho de banda. Y escala de forma logarítmica, en ese orden de ideas, una estructura de referencias de valores de señal que están definidas acá. ¿Ya? Entonces, si lo miramos de esa manera, esta es como la más clásica de todas. De hecho, aquí hay una comparación de la capacidad de Shannon con la ley de Hartley. Esta es, aquí miren bien, y miren cómo se escala esto.
Fíjense que aquí tenemos nosotros, ¿sí?, la igualación de esas dos ecuaciones, ¿sí? Este es el concepto de capacidad de transmisión en todo su esplendor, donde este M es esto. Y no es más. Entonces, hablemoslo en términos muy coloquiales, ¿sí? Esa semejanza entre la capacidad de Shannon y la ley de Hartley no se debe interpretar como M niveles de pulsos, como dice allí, que pueden enviarse literalmente sin ninguna confusión. Obviamente, pues hay necesidad de más niveles, o sea, de específicamente más valores. Esto puede ayudar a que de pronto en ese caso podamos soportar una codificación más redundante y mejor corrección de errores. Lo que pasa es que eso lo vamos a ver más adelante. Pero se van a dar cuenta de que la codificación de redundante y la corrección de errores es muy necesaria en los sistemas de transmisión digital. ¿Por qué? Porque supuestamente entre más niveles de redundancia tenga, en este caso, la información transmitida, más fácil es de recuperar y más fácil es mejor de tratar, y es más fácil de tratar en este caso. Hay algunas aproximaciones a la capacidad de transmisión. Por ejemplo, acá tenemos nosotros básicamente muchas cosas relacionadas. Por ejemplo, esto que está aquí es la relación señal a ruido. Si la relación señal a ruido es muy grande, o sea, mucho mayor que 1, entonces uno puede refinar que la capacidad de transmisión es esto. ¿Ya? Y esta es la relación SNR en dB, que es 10 logaritmo en base 10 de la relación señal a ruido. Pero si la relación señal a ruido es muy pobre, o sea, hay muy poquita señal y mucho más ruido, entonces esta es la capacidad de transmisión. Entonces, fíjense que hay cómo determinar cómo es el comportamiento de un sistema y cómo se puede caracterizar. Pero si a mí me preguntan, bueno, joven, ¿usted cómo puede definir la capacidad de transmisión actualmente? ¿Qué es ancho de banda? De hecho, yo podría decirles a ustedes que es la consideración que tiene un sistema de responder en frecuencias ante lo cual se es capaz de transferir una cierta cantidad de información por unidad de tiempo, a través de una interfaz. Eso es ancho de banda. Y se acaba el problema, porque es que yo dependo de la respuesta en frecuencia del sistema. Y a partir de allí, yo defino en un canal con presencia de ruido, obviamente, cuántos estados de información por unidad de tiempo puedo transmitir, en ese caso, a través de un punto de referencia de interfaz. Por eso decía yo que si la autopista le pasan 150 carros por minuto y a otro le pasan 100 carros por minuto, pues ¿cuál tiene más? Es que tiene el mismo ancho de banda. El asunto es la rapidez con que fluye la información. O sea, en ese caso, ¿por qué podría estar definido? Por conceptos como el ruido, conceptos como esos en ese caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. Bueno. De hecho, pues aquí hay un pequeño ejercicio que se los dejo a ustedes, dicen acá, es para que lo revisen. Dice, ¿cuánto nivel de señal a ruido requeriríamos para transmitir sobre la capacidad de un canal telefónico a 56.000 bytes por segundo? Pues esto es sencillo, ¿no? Pues en la fórmula de Shannon, nosotros necesitamos encontrar SAN, ¿cierto? Entonces lo que tratan aquí en este sentido es buscar esta relación. Aquí hay que sacar, pues obviamente aplicar antilogaritmos. Mejor dicho, hacer un trabajo matemático para sacar esta relación señal a ruido y pasarla a dBs. Ahora más adelante miramos cómo se sacan los dBs. Bueno, esto es lo del espectro electromagnético. Esto fue lo que les dije hace un rato. ¿Sí se acuerdan? Lambda igual a C sobre F. Bueno, esto está como para recordarles a ustedes pues, que estas son las frecuencias que vamos a estar trabajando para definir capacidad de transmisión. ¿Está claro? Sí. Y acá está la clasificación de las transmisiones. Bueno, esto más bien lo traigo yo como una especie de... ¿cómo se llama eso? Digamos que... ¿Adición? No, pues esto es como cultura general, porque esto es de radio, ¿no? Esto es como para calificar las transmisiones de radio, de acuerdo al ancho de banda, en este caso, ¿sí? Porque, por ejemplo, las transmisiones tipo Q
es porque son ángulos modulados durante pulsos. Las M, modulación en posición de pulso, que son por ppm, y así sucesivamente, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que esto se usaba antes, lo que pasa es que hoy en día ya nadie usa estos códigos. Pero esto es como cultura general. Eso también, ¿no? Eso es como, por ejemplo, hablar de los márgenes de frecuencias en los cuales trabajan ciertas bandas de consumo en una ciudad. Pero esto sí es muy importante para ustedes, que es el manejo del dB. Yo creo que esto ustedes ya lo vieron en este caso, ¿no? ¿O sí? No, Sí, ya lo tiene. No. Lo podemos profe. pasar rápido. Eso no lo miremos. ¿Qué hora es? No, profe. Bueno, entonces hablemos del manejo del dB. ¿Qué es un B? Pues un B realmente es una relación logarítmica de potencias, pero pues esto no responde a nada físico, ¿no? En este caso. Pero entonces, ¿el B qué es? Es la definición de una potencia observada sobre una potencia de referencia. El decibel es una medida escalada, porque el decibel implica que esto tiene que estar multiplicado por 10, en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que es ese valor por 10, es una medida escalada, ese es el decibel. O sea, en otras palabras, una potencia en dB viene siendo 10 logaritmo en base 10 de la potencia observada sobre la potencia de referencia. Pero ojo con esta situación. Cuando estamos hablando, porque estos son potencias, cuando estamos hablando de voltajes o corrientes, el término no es por 10, es por 20. ¿Sí saben por qué es? No, ¿Cómo? ¿Aló? No, profe, ¿nos Porque podría decir? la potencia es igual a V por I. Y yo puedo expresar la potencia en términos del voltaje cuando esta al cuadrado dividida por la resistencia me dice que es potencia. O cuando la corriente es la corriente al cuadrado por la resistencia, eso me dice que es potencia. Acuérdense de las relaciones de potencia. V al cuadrado sobre R o I cuadrado por R. Eso es potencia. Por eso es que va aquí 20. Es porque sacan del logaritmo ese 2. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, la ley de Ohm y esas formas de potencia básicas, Esa no es las la ley de fórmulas Ohm, esa no es básicas. la ley de Ohm. La ley de Ohm igual a I por R. No, esa no es, o sea, realmente es en las leyes de la potencia. Eso es el teorema de la máxima transferencia de la energía. Entonces resulta y acontece, porque eso está hablando de potencia. Potencia está, bueno, eso es un concepto un poquitico, eso estaba en circuitos 1. Entonces, de hecho, fundamentalmente hablando, esta cuestión, lo que pasa es que esto es igual a B cuadrado sobre R. Esto es BI cuadrado por R. Entonces, lo que pasa es que como aquí hay un cuadrado, ese cuadrado sale de la relación logarítmica y multiplica el 10 mejor. Pero acá, cuando es solo potencias, es por 10. Cuando es parámetros, cuando son cuando es transversal o longitudinal, porque es las variables transversales o longitudinales que son voltaje o corriente, es por 20. Para que de pronto no se van a equivocar, ¿no? Bueno, acá tenemos nosotros en este caso un poquito más explicado esto, ¿no? Ahí se los puedo explicar mejor, ¿no? Esta es la del I cuadrado por R, ¿no? Ya saben de dónde sale precisamente esto, ¿no? ¿Ya? ¿Quedó claro? Me imagino que sí. Ahora, ¿por qué se supone que es necesario usar medidas como el decibel? Entonces, pues esto es necesario por básicamente una razón bien importante. Porque aquí nos estamos dando cuenta, fundamentalmente hablando, de que es más fácil, en vez de escribir 0.0000087 vatios, es más fácil escribir menos 200.6 dB vatios. Ahora, ¿por qué debemos hacer esto? Pues obviamente es para escalar mucho más fácil los números, porque los niveles de energía se pueden expresar en dB de una forma más simple. ¿Ya? Lo único que tenemos que tener en cuenta es el valor de referencia. ¿Está claro para ustedes? Entonces nosotros tenemos dB vatios, dB kelvins, dB kilovatios, dB milivatios, bueno, existen muchos.
De hecho, por ejemplo, calcular una relación de dB vatios tiene que ser referenciada a los mismos vatios. Si estoy sacando una dB milivatios, pues tiene que ser referenciada a los dB milivatios. ¿Eso qué implica? Que si yo, por ejemplo, este valor que está aquí es el valor de dB vatios de 20 vatios. Y este valor que está acá es el valor de dB milivatios de 20 vatios. O sea, fíjense que es muy diferente, ¿no? Una cosa es tener dB milivatios, una cosa es tener dB vatios del mismo valor. No quiere decir que no sean iguales en cuanto a magnitud, perdón, en cuanto a lo que puedan determinarse. Lo que pasa es que una medida es en dB vatios y la otra medida es en dB milivatios. Y fíjense que las medidas son diferentes. ¿Está claro? ¿Preguntas, jóvenes? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Exactamente. ¿Quieren hacer pausa o seguimos? Yo no mando diapositivas a ningún lado. Sigamos. Expliqué que las diapositivas todas están en donde coloqué la información, ¿no? Todas están allá. ¿Quedó claro? Señor. Sí, ya diapositivas nos mandan. Ya ustedes tienen, o sea, toca estudiar. Es el correo adjunto ahí del Drive, ¿no? Pues yo les mandé una cosa al Drive, ¿no? O sea, si esos eran sus correos, esos son. Puedo hacer una pregunta, ¿el video sí lo comparte usted? Pues lo voy a renderizar ahora. Es que mi problema es que yo, ahorita eso me consume mucho tiempo. Claro, el video hay que compartirlo. Sigamos pues. Listo. Bueno, entonces acá hay otros términos, ¿no? El dBm referenciado a 75, el dBm referenciado a 50, el dB vatio, el dB microvatio. ¿No? Son medidas referenciales y obviamente pues ese manejo del dB que implica, el manejo del dB realmente implica una relación de salida o entrada. Normalmente a veces puede expresar ganancias o pérdidas. De hecho, eso es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá estamos viendo nosotros que a nivel referencial yo puedo hacer yo puedo sumar linealmente, ¿sí?, la presencia de estos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un amplificador, un buffer, ¿cierto? Aquí tenemos mejor dicho, en otras palabras, aquí entra una señal, ¿cierto?, que considera un cierto nivel, tiene una ganancia aquí 1, luego tiene aquí una pérdida, una ganancia, una pérdida, hasta que llega al elemento final, ¿no? En este caso, entonces, en otras palabras, la señal de información, ¿a qué es igual? O sea, la relación señal a ruido, a la resta de lo que es la señal, menos la resta de lo que es ruido. Yo puedo aquí incluir todo lo que es positivo y aquí todo lo que es negativo. ¿Ya? Eso es matemática aplicada en este caso, ¿no? Matemática logarítmica. Entonces, ¿cómo se aplica el valor del dB? Pues cuando tenemos que usarlo específicamente para determinar requerimientos donde hay niveles de entrada o de salida en muchos sistemas de comunicaciones. Allí se explica por qué realizamos estos tipos de medidas y por qué los referenciamos con respecto a ciertos mecanismos de comparación. Realmente uno también compara con este tipo de cosas. Ahora por acá tenemos un ejemplo en el cual estamos encontrando que tenemos una medida de dBm de un valor de 1 milivatio que va a resultar en 0 dBm en un nivel de potencia. Entonces, supuestamente, acá que es lo que nos está pidiendo a nosotros, ¿sí?, que comparemos contra una cierta relación referencial, una medida dada. Entonces, por ejemplo, el dBm, un milivatio hay que compararlo con dBm. Entonces el logaritmo en base a 10 de 1 milivatio con respecto a 1 milivatio puede ser 0 dB o 0 dBm. En este caso, ¿eso qué indica? Pues la medida tomada utilizando un valor de 1 milivatio como valor de referencia. Aquí hay otro ejemplito que espero que ustedes resuelvan. Dice
La salida de un diodo láser es 10 dBm. Convirtamos este valor a vatios y a dB vatios. Entonces, ¿cómo se convierte esto a vatios? Pues obviamente toca hacer el cambio matemático de estos 10 dBm a la potencia que están pidiéndonos. Si notan un poquito, esta medida que está calculándose acá en vatios es 0.01 vatios. ¿Ya? Y en dB vatios tiene que ser una medida negativa. ¿Ya? Porque si para acá son más 10 dBm, imagínense que toca escalar y pasar de dBm vatios a dB vatios. Entonces yo les he explicado a ustedes que no es lo mismo. ¿Está claro? ¿Tienen algún comentario, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Jovencitos? ¿No hablan? No, profe, esa parte sí hay que repasarla. Bueno, sigamos acá. Entonces aquí hay un presupuesto de potencias. O sea, ¿por qué se hacen los presupuestos de potencias? Porque a lo largo del recorrido de una señal uno puede darse cuenta en qué parte la señal se cae o pierde su nivel, o definitivamente se pierde su señal. Entonces, por ejemplo, acá vemos la transmisión de una señal de video y la salida de una señal de video. Por acá, por ejemplo, se está transmitiendo en vatios, acá se está receptando en dB vatios. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, acá tenemos la salida. Fíjense que esto comienza a subir de niveles. ¿Hasta dónde? Hasta donde supuestamente se encuentra una antena. Esta es la supuesta antena, ¿sí? La ganancia que le da la antena. Pero una vez que la antena radia la señal en el sistema, esta pierde ¿cuántos niveles? Pasa de 10 a la 9 hasta 10 a la menos 12. Y obviamente vuelve y sube un poquitico con un poquitico de ganancia, sube hasta acá, pero vuelve y cae. ¿Cierto? Que son las pérdidas. Todas las caídas abruptas son pérdidas que se pueden ver hasta que llega al final. Entonces, por ejemplo, miren que la señal había salido con un nivel de 10 a la menos 2 y fue receptada con un mismo nivel de 10 a la menos 2. Entonces, fíjense que ha sido recuperada de márgenes de nivel de 10 a la menos 18 a márgenes de nivel de 10 a la menos 3. ¿Sí está claro para todos? O sea, si ustedes piensan que esas señales son imperceptibles, pues eso es todo lo contrario, sí se pueden calcular. Ahora, acá podemos ver nosotros también el recorrido de la misma señal. Aquí tenemos obviamente la transmisión desde 20 vatios. Esa se acopla a una línea donde hay una atenuación. Dado lo que está pasando, la atenuación que está entregando la línea es de más o menos un medio, lo hace caer a 10 vatios, luego estos 10 vatios llegan a una antena donde supuestamente esto llega a una ganancia de 20. Probablemente después pase por una ruta de propagación y esto es lo que pierda todos esos niveles, llega hasta acá. Pero fíjense que acá se están manejando los números de forma directa. Dentro de este esquema, acá las cosas son más simples, porque todo se está manejando a nivel de dBms en este caso, y son más fáciles de considerar, porque acá los números son como más complejos, ¿no? Si se dan cuenta, lo que puede llegar a pasar con la equivocación de un cerito de esos. ¿Está claro? ¿Preguntas, jovencitos? ¿Ninguna? Aquí hay una carta práctica para dBs que de pronto ustedes deben de entender más fácil. ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros doblamos una potencia, los dB se multiplican por 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo paso de 3 a 6, subo 2 dBs. Perdón, que si yo doblo una potencia, subo 3 dBs. Es al revés, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo doblo una potencia, paso de 2
a 4, entonces estoy subiendo de 3 a 6, estoy subiendo 3 dB. ¿Qué pasa si subo de 4 a 10? Pues hay otros 3 dB en este caso, ¿ya? Porque de pronto esto si pasó de 4 a 8 hubo otros 3 dB, ¿cierto? Pero la cuestión es que si esto comienza a caer, por ejemplo de 4 a 2, se cae de 6 a 3. Paso de 2 a 1, pase de 3 a 0 dB. Entonces, ¿cuántos dB suben y cuántos se van? Si se sube de potencia doblándose, se suben 3 dB. Si se baja de potencia doblándose la mitad, se quitan de a 3, básicamente. Hay una carta de conversión que pues obviamente esto es más fácil manejarlo con una ecuación hecha en el celular. Bueno, preguntas, jovencitos. Aquí está el primer ejercicio, pues está propuesto para que ustedes lo hagan. Y luego traigan estudiadito o lo mantengan estudiadito porque de pronto sale en el parcial. ¿Está claro? Bueno. Profe. ¿Algún comentario? Aquí está el ejercicio 2. ¿Sí? Y básicamente son como para que hay un planteamiento de unas preguntas, ¿no? Bueno, esta parte de aquí en adelante, pues yo a esta parte del curso, yo siempre la permito porque eso es estandarización en las comunicaciones. Son definiciones, entonces estas sí les podemos dar una leidita. Ahí paramos el pequeño abrebocas. Y continuamos acá con este que se llama vamos a descargarlo mejor. Profe, la clase de hoy va hasta ¿qué horas? Creo que en el correo nos decías que estaba corrida